no le quita el hecho de que las que hemos encontrado, las que han encontrado, esté mal. Simplemente si seguimos las reglas para poderlas realizar, independientemente del método que ustedes usen o del método que vamos a usar, podemos tener diferentes soluciones particulares. Por eso en la teoría decía una solución particular. ¿Sí? Bien, voy a compartir pantalla para ir trabajando con esos dos métodos, uno que es el método de los coeficientes indeterminados y el otro que es el método de la variación de constantes o variación de parámetros, si quieren, ¿no? En algunos textos lo mencionan una que otra forma. Bien, ¿dónde está mi pizarra? Aquí está. Entonces vamos a trabajar. Voy a colocar método de coeficientes indeterminados. Este método de coeficientes indeterminados, ¿sí? Como lo indica, hay que determinar los valores de los coeficientes. Una vez realizado esta forma, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder recién tener una solución particular. Miren, no ingresaba integrales, como les decía, para encontrar la solución homogénea. Y mediante este método de coeficientes indeterminados, tampoco vamos a tener la necesidad de utilizar integrales. Pero ojo, es para ciertos casos particulares, vamos a mencionar. Pero no para ciertos casos, sino es que se puede hacer muchos, dependiendo de las combinaciones que se realizan, pero está limitado aún, ¿no? Entonces, sea g de x, ¿sí? Una función, ¿sí? Este g de x, voy a colocar una función d, no se olviden, estamos trabajando con a sub n, y derivada de orden n, más a sub n menos 1, derivada de orden n menos 1, más, y así hasta a sub 1, derivada más a sub 0 por y, igual a g de x. Ese es el g de x. Es el g de x que está al lado derecho, si quieren, de la igualdad de la ecuación diferencial. Lo vamos a caracterizar este g de x, ¿sí? Entonces, tenemos un primer caso. Cuando g de x es un polinomio de grado m. ¿Sí? Es decir, es un polinomio, esta es la notación de un polinomio de grado m, que depende de x. ¿Sí? Vamos a ver el caso cuando es un polinomio de grado m. ¿Quiénes entran acá? Cuando g de x es una constante, cuando g de x es de grado 1, y todo lo que ustedes vengan más adelante, de grado 2, 3, 4, 5 hasta n. Puede ser una constante, porque sería un polinomio de grado 0. ¿Sí? Está en este grupo. Cuando tenemos este caso, lo vamos a subdividir también en dos casos. ¿Sí? Un primer caso, donde o cuando el 0, ¿sí? El número 0 si quieren, lo voy a colocar así, cuando el número 0, ¿sí? Cuando el número 0 no es raíz de la ecuación característica. ¿Sí? Ustedes ya saben, miren este método de coeficientes indeterminados y para todo lo que vamos a ir viendo,
es importante tener, si quieren, la ecuación característica. ¿Qué quiere decir? Que debo conocer yo las raíces o las soluciones de la ecuación característica. Si yo no conozco las raíces de la ecuación característica, yo no puedo aplicar el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí? A tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? No pueden utilizar este método si ustedes no conocen las raíces de la ecuación característica. ¿Sí? Eso es. Bien. Cuando es así, ¿no es cierto? El primer caso, cuando el cero no es raíz de la ecuación característica, puede ser cualquier otro número menos el cero, incluso puede ser imaginarios, no nos interesa. La idea es que no sea el cero. Si no es el cero, ¿sí? G de X, o mejor dicho, nos vamos a plantear la solución particular igual a un polinomio del mismo grado, ¿sí? Con el que estamos trabajando, pero no va a ser el mismo, ¿no? Le voy a colocar un sombrerito, una viborita, ¿sí? Aquí es igual, si quieren. A sub n, no voy a colocar a sub n porque se va a confundir con el a sub n de la ecuación diferencial. Lo voy a colocar b sub n. B sub m, x a la m, más bm menos 1, x elevado a la m menos 1, más sucesivamente hasta tener b sub 0. ¿Sí? Es un polinomio de grado m. ¿Sí? ¿Quiénes debo determinar? Estos coeficientes. Una vez que yo conozca esos coeficientes, ya tengo mi solución particular, como ustedes están viendo. Estoy colocando y sub p. Cuando las raíces de la ecuación característica no es el cero. 2, o b. Cuando el número 0 es raíz de la ecuación característica. Y voy a colocar aquí una palabra más con rojo, de orden S. ¿Qué hace referencia a ese que está de color rojo? Es cuántas veces se repite el número 0. Y estaba dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Pueden ser que ninguna raíz se repita o puede ser que se repitan las raíces. Está dentro de nuestras posibilidades. Si no se repite, el orden será 1, ¿no es cierto? Si se repiten, el orden será 2, si se vuelve a repetir, orden 3, y de esa manera las veces las cuántas veces se repite el 0. ¿Sí? En el caso que tengamos de esta forma, y sub p, la solución particular, va a ser x elevado, ¿cuántas veces aparece el 0? En este caso, s. Multiplicados por un polinomio del mismo grado, ¿no es cierto? Le estoy colocando viborita, que depende de x. ¿Sí? Es lo mismo que hace un momento. Miren. Es lo mismo. Solamente que lo estoy multiplicando por x a la s. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser x a la s multiplicados por b sub n, x a la m, más b sub m menos 1, xm menos 1, más así sucesivamente hasta tener b sub 0. Y aquí le voy a colocar el xs. Nuevamente, el objetivo es encontrar estos coeficientes que nosotros no conocemos. Por eso el método, si quieren, se denomina método de los coeficientes indeterminados, porque vamos a tener que determinar o encontrar, si quieren. ¿Sí?
Solamente nos interesa el 0 para cuando se tiene el polinomio. ¿Sí? Ahora, cuando g de x es igual a un polinomio del grado m multiplicados por la exponencial de alfa sub x. Ahora es una exponencial que le está multiplicando a un polinomio. Este polinomio, ya les dije, puede ser constante, puede ser 1. ¿Qué quiere decir? Que si el g de x es simplemente exponencial de alfa x, corresponde a este grupo. Si es 3 por exponencial de 4x, corresponde a este grupo. O una multiplicación de cualquier otro polinomio de grado 1, así que x por exponencial de alfa sub x, corresponde a este grupo. X cuadrado más x más 1, todo eso entre paréntesis multiplicado por exponencial de alfa x, pertenece a este grupo. ¿Sí? Y listo. Igual se va a dividir en 2. Ciso A. El número alfa. Aquí el que domina ahora es ese alfa. Ya no nos interesa el 0. ¿Sí? Nos interesa alfa. Y vamos a decir que alfa no es raíz, como el primer caso, de la ecuación característica. ¿Sí? No es raíz de la ecuación característica. Si es ese caso, y es sub p va a ser igual a ese polinomio, a un polinomio de grado m, estoy colocando viborita, y lo multiplicamos por exponencial de alfa x. La misma exponencial que le está multiplicando al polinomio que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a variar? Que acá yo voy a tener b sub m, x a la m, más b sub m menos 1, xm menos 1, más así sucesivamente hasta b sub 0, que es el polinomio por exponencial de alfa x. ¿Qué no conozco? Los coeficientes. Por eso se llama coeficientes indeterminados. Ya no me interesa el 0, me interesa alfa. Si alfa está menos 1, 1, 3, 4, y tengo que ver si ese alfa es o no es raíz de la ecuación. Si no es, nos planteamos de esa manera. ¿Sí? Y lo mismo que el anterior, pues es cíclico si quiere. Bueno, no cíclico, pero es de manera análoga. El número alfa es raíz de la ecuación característica. Sí, ese alfa que está con la exponencial, ¿no? Le voy a colocar igual de color rojito, de orden S. Lo mismo va a ser. El polinomio viborita x exponencial de alfa x. ¿Qué va a aumentarse? Vamos a multiplicar x elevado, ¿cuántas veces se repite el número alfa? ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Y la única diferencia que se subdivide, si quieren, estos casos. Cuando es raíz y cuando no es raíz. Y si es raíz, mínimamente ya aparece x. Si se vuelve a repetir, será x al cuadrado. Si se repite, x al cubo. Y de esa manera. ¿Sí? No es nada complicado, si quieren, para ir recordando. ¿Sí? Bien, eso por un lado.
cuando g de x es igual a un polinomio de grado n multiplicados por coseno de beta x más q sub m, que depende de x, por seno de beta x. Ahora la función g de x, si quieren, ya es un polinomio, o son polinomios si quieren, pero que le están multiplicando a una función trigonométrica. ¿Qué quiero decir? Que puede estar solito coseno de x si quieren, corresponde a este grupo, porque q podría ser un polinomio de grado 0, igual a 0, se anula todo el seno, y p sub n, un polinomio de grado 1, o de grado 0 también, pero que vale una constante, 1. Entonces tendría coseno. ¿Sí? Si tienen coseno, está bien. Si tienen solamente seno, está bien, corresponde a este grupo. Si tienen los dos, sigue correspondiendo a este grupo. No importa que le estén multiplicando diferentes polinomios. ¿Sí? No interesa. Pues uno está p sub n y en el otro está q sub n. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué de nuevo está apareciendo aquí? Beta. Está apareciendo beta. Y miren, coseno y seno tienen beta. No pueden tener diferente. En el caso que sean diferentes, hay que trabajar por separado. Primero, digamos, para el coseno que tiene beta, hay que combinar los dos. Y si tenemos un z de beta sub 1, lo voy a colocar, también hay que hacer una combinación con beta sub 1 con cosenos y senos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos al momento de ir resolviendo. Ustedes verán en la práctica, mañana vamos a hacer ejercicios relacionados a todo esto. Bueno, sus consultas, ¿no? Las preguntas que tengan. Y en el caso que no tengan, vamos a ir pasando a variable, pero yo sé que va a haber, ¿sí? Entonces, eso también vayan viendo en la práctica, ¿no? Cuál sería algo interesante y todo aquello. O por lo menos les voy a ayudar en cómo se plantea la solución particular y a partir de ahí es simplemente seguir pasos algebraicos. Bien, entonces cuando tenemos g de x de esa manera. También se divide en dos casos. Primero, el número, en este caso beta, no es raíz de la ecuación característica. ¿Sí? No es raíz de la ecuación característica. Y eso P va a ser igual a P sub K, un polinomio de grado K, viborita, que depende de X, por coseno de beta X más Q sub K, miren, estoy colocando otro polinomio, pero del mismo grado, K. Viborita, por seno de beta X. Listo, ya está. ¿Qué de nuevo aparece acá? Aparte del beta, el K. En mi solución particular estoy planteando K, cosa que en mi función g de x no hay ni siquiera K, hay n y m. Aquí abajo voy a colocar, ¿dónde? No voy a colocar aquí abajo, al final lo voy a colocar, ¿ya? Ahorita vamos a colocar el K. Eso es cuando no se repite la raíz. B, cuando, o el número, K, perdón, el número beta es raíz
Perdón, aquí chicos, me estoy equivocando. Este beta, ¿sí? Antes que se me vaya, se me está yendo. Este beta, chicos, chicas, tiene mucho que ver ya, como miren, tenemos coseno y senos, tiene que ver del número complejo. ¿Qué quiere decir? Ese es ese beta, el que le acompaña a i. ¿Sí? Se me estaba olvidando eso. Estoy colocando más menos porque ya les dije un número imaginario o un número complejo viene, ¿no es cierto? En parejita, por eso más menos lo estoy colocando. Tienen que estar los dos, ¿no? Obviamente. No les interesa alfa. Puede ser cero, puede ser otro valor, no te interesa. Te interesa el número que le está acompañando a i. ¿Sí? Ahora sí, continuamos. Aquí lo mismo. Más menos i por beta. Cuando el número más menos i por beta es raíz de la ecuación característica de orden S. Y nuevamente, ¿no? Simplemente va a ser multiplicar por x a la s. Ese va a ser solución particular. No se olviden, tenemos un polinomio de grado k que multiplica a coseno beta x más otro polinomio q que también es de grado k por seno de beta x. Es eso. ¿Sí? Lo mismo que hace un momento, cuando se repiten, no se repiten. Va apareciendo ese x si quiere. ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Qué nos falta? Hemos dicho definir este k. Donde este k va a ser el máximo entre m y n. ¿Qué quiere decir? Si tenemos el coseno multiplicado por un polinomio de grado 5 y luego el seno multiplicado por un polinomio de grado 3, yo tengo que elegir el máximo. ¿Cuál es el máximo entre el 5 y el 3? El 5. Entonces K valdrá 5. Entonces formaré un polinomio P de grado 5, formaré un polinomio Q también de grado 5. ¿Sí? Aquí es donde se confunden, aquí es donde se equivocan. Muchos agarran polinomio m, dicen, ¿no? Entonces formaría un polinomio de grado m. Polinomio n en q. Formaría un polinomio de qn. Obviamente que a veces hay ejercicios que se portan tan bien que si se hacen de esa manera, es coincidencia, pues se portan bastante bien y van a encontrar el resultado correcto. Pero no es la manera correcta de hacer. ¿Sí? Entonces, tengan un poco de cuidado en esa parte para poder realizar. ¿Sí? Bien, miren, tenemos polinomio, exponencial por un polinomio, funciones trigonométricas por un polinomio, y ahora el caso mayor, si quieren. Cuando g de x es igual a la exponencial de alfa por x multiplicados por p sub n de x coseno de beta x más q sub m de x por seno de beta x. Los tres, o los cuatro si quieren, coseno, seno, polinomio y exponencial. Puede ser solamente exponencial por función trigonométrica, sin el polinomio, porque el polinomio puede ser una constante, un polinomio de grado 0, no hay ningún problema. Puede ser solito exponencial con coseno, puede ser solito exponencial con seno,
puede ser exponencial por coseno más seno. No hay ningún problema. ¿Sí? Miren, varios casos que ingresan. Y si se dan cuenta, prácticamente estamos hablando de varios casos con los que nosotros podemos resolver. Obviamente que hay pequeños detallitos. Obviamente que hay que tener cuidado sí, de ciertas cosas, sí, eso sí. Pero después se está manteniendo una estructura normal. Bien, miren, hemos empezado con el 0, hemos empezado con alfa, que era un número cualquiera, y hemos introducido la parte imaginaria en el anterior, beta, y ahora vamos a trabajar con el número imaginario o número complejo, completito. Porque está apareciendo alfa y está apareciendo beta. Inciso A. El número alfa más menos y por beta, miren, número complejo, parejita, más y menos, no es raíz de la ecuación característica. ¿Qué quiere decir? Que Y sub P va a ser igual a exponencial de alfa X, ¿sí? Es el mismo. Y vamos a tener un polinomio de grado K por coseno de beta X más un polinomio de grado K por seno de beta X. Lo mismo, ya sabemos a qué se hace referencia acá, aunque al final igual lo voy a poner. Tiene que ser completito, alfa más menos y por beta, porque alfa está presente en la exponencial y beta está en la función trigonométrica. ¿Sí? Y el otro caso, el número alfa más menos y por beta es raíz de la ecuación característica. De orden S. Y nuevamente, simplemente va a ser un Y particular donde voy a multiplicar X a la S. Aquí, a todo lo que nosotros ya conocemos. Exponencial de alfa X, P sub K, viborita X, coseno de beta X, más Q viborita de K, o mejor dicho, de grado K, de X, que depende de X, por seno de beta X. Listo. Es la única diferencia. Completito, pero alfa más menos y por beta. Aquí voy a volver a colocar, donde K es igual al máximo entre M y N. ¿Sí? Hay que elegir al máximo. El método de los coeficientes indeterminados pueden aplicar solamente en estos casos, chicos, chicas. Sí, son muchos, bastante. Y está bien. No necesitamos integrales. ¿Sí? Pero miren, tener observación voy a colocar. ¿Qué sucede si g de x es igual? Miren, un caso sencillo voy a colocar.
¿Qué pasa si g de x es 1 sobre x? ¿Podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados? Si es sí, ¿cómo planteamos la solución particular? Y si es no, ¿por qué? A ver, chicos, chicas. Chicos, chicas, ¿se durmieron? No, ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, ¿cómo planteamos? Si no se puede, ¿por qué? No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? 1 sobre x no es polinomio. No es exponencial. No es trigonométrico. Y ni siquiera las combinaciones con los otros. Miren, un g de x sencillo, vamos a decirlo, una expresión sencilla, 1 sobre x, no podemos. ¿Sí? Y como estas hay muchas, ¿sí? Puede ver, a ver, me voy a inventar uno, 1 sobre x cuadrado más 1, me podría inventar, a ver, 1 sobre coseno de x. Miren, coseno está abajo. ¿Sí? Después, ¿qué más? Bueno, entre otras, ¿no? Podríamos tener esto. Miren, entonces, va a haber casos donde yo no puedo aplicar el método de coeficientes indeterminados. No lo voy a colocar al logaritmo, porque ya hay una forma como que se quiere hacer de logaritmo, ¿sí? Pero hay que hacer uno que otros cambios al inicio, antes de hacer el otro, ¿sí? Se van a dar cuenta un poco cuando estemos haciendo el otro método y por qué funciona con logaritmos. Pues no lo quiero colocar logaritmos, ¿sí? Pero tampoco vamos a colocar en la base que nosotros tenemos, ¿sí? Esto es lo que ustedes deben distinguir primeramente, chicos, chicas. G de X, si se puede o no se puede hacer con coeficientes indeterminados. Si lo pueden hacer, perfecto, porque no entra integrales. Tal vez esa es la ventaja. Tal vez una de las desventajas es que no se aplica para todo, ¿no? Imagínense, miren, aquí estoy planteando algunas donde no pueden utilizar o no se puede aplicar, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿sí? Que ahorita vamos a aprender el otro método, que por más que sí se puede aplicar este método, no intenten hacer con el otro método, ¿sí? ¿A qué me refiero, chicos, chicas? Va a haber ejercicios donde se puede hacer por los dos métodos y, y estamos acostumbrados, lo voy a decir así, a utilizar coeficientes indeterminados. Pero, eh, como se puede aplicar los dos, con coeficientes indeterminados, resulta ser muy, así lo voy a decir, muy largo. Incluso hasta en el examen me dicen, con ese ejercicio nos mató. Sí, si hacías por coeficientes determinados era largo, pero si aplicabas variación de parámetros que vamos a aprender enseguida, salían 2, 3, 4 pasos. ¿Sí? Tiene que estar en sus posibilidades de cómo van a encarar un ejercicio. ¿Cómo vamos a obtener esas posibilidades? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Realizando los ejercicios, chicos, chicas. Es la única forma, tener esa experiencia para poder ver cuál es la mejor manera. Cuando se aplican ambos métodos, porque va a ver que se pueden aplicar ambos.
Pero cuando saben, como este caso, o estos casos que estoy colocando, que no se pueden, entonces directamente intentamos, o bueno, no intentamos, sino que aplicamos el método que vamos a empezar ahora. ¿Ok? Dudas, preguntas, chicos, chicas, antes de hacer variación de parámetros, que no es largo. Hay que tener algunos conceptos y nada más, no es largo. No, Bien, ninguna ahí. gracias, chicos. Bien, 7. Variación de parámetros. Si gustan, en algunos textos tal vez menciona variación de constantes. No hay ningún problema. Bien, a ver, ¿cómo empezamos este? Vamos a recordar, ¿sí? El sistema fundamental de soluciones. Para la variación de parámetros, no necesitamos conocer las raíces de la ecuación característica. Lo que nosotros necesitamos para la variación de parámetros es tener o conocer el sistema fundamental de soluciones. Yo sé, ¿no es cierto? Y ustedes también, que el sistema fundamental de soluciones sale a partir de la ecuación característica. Y muchos dirán, pero si necesitamos conocer eso, estamos obligados a conocer las raíces de la ecuación característica. Vamos a decir que es la forma de decir, pero yo les podría dar soluciones ya. Yo les podría dar directamente ya el sistema, el sistema fundamental de soluciones. Y con eso encontrar la solución particular. No van a poder aplicar métodos de coeficientes indeterminados porque ustedes no van a conocer la raíz de la ecuación característica. Lo que van a conocer es el sistema fundamental de soluciones. Sí, con el sistema fundamental de soluciones, multiplicándole a cada uno de los elementos, se obtiene la solución homogénea. Perfecto. Pero no conocen las raíces. Tal vez de manera intuitiva, dependiendo de cómo planteo la solución, el sistema fundamental, puede ser que conozcamos de manera intuitiva, pero de manera general no es así. Entonces, este método de variación de parámetros está centrado en conocer ese sistema fundamental de soluciones. O mejor aún, sea y sub h igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 más hasta c sub n, y sub n, solución homogénea. La solución homogénea, ¿no es cierto? Acá y sub 1, y sub 2, hasta y sub n, ¿sí? Coma, donde el sistema fundamental de soluciones es ese y sub 1, y sub 2, y sub 3, hasta y sub n. ¿Sí? Si a nosotros ya nos dan la solución homogénea, ¿no es cierto? Que están multiplicados ahí por sus constantes, el que le está acompañando, y sub 1, y sub 2, que lo estoy colocando, es una función que depende de x, cada una de ellas, viene a ser los elementos del sistema fundamental de soluciones. En otras palabras, necesitamos conocer esta. ¿Sí? Y ya habíamos hablado, es un sistema fundamental de soluciones, habíamos hablado que son
linealmente independientes, viéndolo como álgebra 2. ¿Sí? Las n funciones, en este caso y sub i, donde i es igual a 1, 2, hasta n, ¿es cierto? Que son del sistema fundamental de soluciones, ¿sí? Deben tener o deben admitir, ¿sí? Deben admitir derivadas hasta orden n-1. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo derivar n-1 veces estas funciones y sub i. Sí o sí, porque si no, tampoco no va a ser posible. ¿Sí? Imagínense estas soluciones homogéneas. ¿Qué teníamos en las soluciones homogéneas? Teníamos exponencial, teníamos polinomio, podríamos decir, y teníamos las funciones trigonométricas, coseno y seno. Todas estas son continuas y todas son derivables hasta el orden n inclusive. Pero en nuestro caso nos piden uno menos, así que n-1. ¿Sí? O sea que vamos a trabajar con algo que sí estamos completamente de acuerdo para poder trabajar. Y antesitos de trabajar y ver la forma de cómo se realizan, tenemos que tener el Browniano. ¿Sí? Se denomina también como determinante de Bronsky o simplemente como he colocado el subtítulo, Browniano. Al determinante denotado por W, o directamente acá abajo voy a colocar W, entre corchetes colocan las funciones, como les decía, es igual a un determinante. En la primera fila van a estar los y sub is. En la segunda fila van a estar también los y sub is, pero ya con sus derivadas. Sus primeras derivadas. En la segunda, las segundas derivadas. Y así, miren, se está formando una columna bueno, se tiene n columnas. Entonces yo tengo que tener n filas. Ya tengo, miren, 1, 2, 3. Y es de orden 2. Entonces para tener n voy a tener hasta orden n-1. Derivada. De y sub 1, de y sub 2, y así hasta derivada de y sub n de orden n-1. ¿Sí? Y a ese se le conoce como el Browniano o simplemente el determinante de Bronsky. Que lo vamos a necesitar para hacer este método de variación de parámetros. Necesitamos hacerlo de esta manera. ¿Sí?
Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Si y sub h es igual a c sub 1 y sub 1 más c sub 2 y sub 2 más hasta c sub n y sub n, solución homogénea, asociada a la ecuación diferencial ¿sí? Asociada a la ecuación diferencial. Lo voy a colocar a sub n y sub n más a sub n menos 1, derivada de orden n menos 1, más a sub 1 derivada más a sub 0 sin derivar igual a g de x. ¿Sí? Entonces, planteamos la solución particular. Bueno, aquí hay tal vez que hablar algunos que otros conceptitos. ¿Sí? Dependiendo de cómo quieran verlo, ya hemos trabajado en las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Podríamos trabajar como y sub p, y al momento de estar integrando ya no colocar constantes, porque ya tenemos y sub h, o también podríamos colocar simplemente directamente la solución y en cada integral que vamos a integrar, estaríamos colocando su constante, y de esa manera tendríamos directamente la solución general. Cuestión de gustos, chicos y chicas, ¿sí? Yo lo voy a plantear sin y sub p para dar directamente la solución, porque de alguna manera así lo hemos trabajado también en el primer parcial con las ecuaciones diferenciales lineales, y le explicaba, ¿no ven? De aquí viene la constante y por eso aquí está, al multiplicar aparece lo mismo que tenemos de y sub h más y sub p. Lo mismo va a ocurrir. Pues cuestión de gustos aquí. A este c sub 1 lo voy a volver ahora variable, que dependa de la variable x, por y sub 1 más c sub 2, que también dependa de x, y sub 2 es lo que habíamos hecho para el primer parcial, ¿no es cierto? Solamente que aquí ahora son más constantes, c sub n, que depende de x, por y sub n. Bien, ya lo tenemos. Plantear que viene a ser la solución de estrellita, voy a colocar. Y este que es estrellita. La ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Donde debemos determinar o debemos encontrar los C sub I. Con I que va 1, 2 hasta I. Eso debemos encontrar. Pueden ser números, puede ser una función que depende de X, porque ahí lo dicen, no hay ningún problema. ¿Sí? Y para determinar esto, se arma un sistema de ecuaciones. Y tengan la seguridad que va a ser un sistema de ecuaciones, lo voy a llamar así, lineal. Aunque no parezca. ¿Por qué? Porque nuestras incógnitas acá ahora son los C sub i's. Esas son nuestras incógnitas. No es ni X, no es ni Y, porque esas pues, con seguridad no van a ser lineales. Es los C sub I. ¿Sí? Entonces, ustedes se plantean, pueden empezar a encontrar, si quieren, y pueden utilizar el método que ustedes desean
para poderlas resolver. Es indistinto, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta. Siguiente. Para determinar tendremos el siguiente sistema. Y sub 1, y sub 2, hasta y sub n, derivada, 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 derivada de orden n-1 de y sub 1, derivada de orden n-1 de y sub 2, hasta la derivada de y sub n de orden n-1. Listo. Esto es una matriz. Si quieres como tener numeritos, pero no es numeritos, son funciones. Y nuestras incógnitas van a ser C sub 1, que depende de X si quieren, C sub 2, que depende de X, hasta C sub n, que depende de X. Se forma este sistema. Ojo, estos son derivadas. ¿Qué quiero decir? Que al momento de estar resolviendo estos sistemas, lo que voy a obtener es la derivada de cada uno de estos C sub i's. Y para encontrar los C sub i's sin la derivada, tengo que integrar. ¿Sí? Esto va a ser igual a 0, 0, todo 0, menos el último. Y en el último colocamos justamente el g de x. Ese es nuestro sistema de soluciones, o bueno, este es el sistema de ecuaciones. Las incógnitas, si quieren, son las derivadas de C sub i, y con ello vamos a poder encontrar. Ustedes son libres de elegir el método que quieren para resolver este sistema de ecuación lineal. Es una ecuación lineal para C sub i's. Entonces ustedes utilizarán el método que a ustedes les convenga, vamos a decir. ¿Sí? Pero, obviamente hay un método, lo vamos a decir, que se llama la regla de Kramer, si ustedes lo recuerdan, y es más sencillo utilizar esa para encontrar estas soluciones. ¿Sí? Yo lo voy a plantear simplemente de esa manera, resolviendo. Tendremos cada C sub i, que depende de X, su derivada, ya saben, vamos a encontrar su derivada, igual a una función phi de i que depende de X. No la sé, lo estoy colocando de manera general. Y para encontrar los C sub i, ya sin derivada, integraremos. ¿Sí? Es decir, que nosotros al momento de integrar, tendremos los C sub i de X igual a la integral de ese phi de i, que depende de X, diferencial de X, le voy a colocar ya su constante, C sub i. Y de esta manera tenemos la solución general. ¿Sí?
De ahí lo tenemos. Pueden aplicar el método que ustedes quieran. Si han visto lo que es en álgebra lineal o en álgebra 2, mejor dicho, lo relacionado a la regla de Kramer, trabajaban con determinantes, ¿sí? Y lo voy a colocar como observación. Es conveniente usar para los C sub i, derivadas, que depende de x, lo siguiente. C sub i, así lo voy a colocar, derivada, que depende de x, esto va a ser igual. En el denominador, el Bronsquiano, ¿sí? Y en la parte del numerador, ¿sí? Como cuando hacían en colegio, ¿no? Si estoy encontrando los C sub i, voy a cambiar a la columna i lo que está al lado derecho del sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Voy a colocar acá 0, 0, hasta g de x. En el primero, obviamente, será y sub 1, y sub 2, hasta y sub, perdón, todos estos son y sub 1, solamente que tienen derivadas de orden n-1, primera derivada, y el otro no tiene su derivada. ¿Sí? Y aquí voy a colocar también y sub n derivada, hasta y sub n derivada de orden n-1. Abajo para todos va a ser el Bronsquiano. ¿Sí? Incluso aquí voy a colocar, como lo hemos anotado en nuestra notación. Bronsquiano, de y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. O sea, el determinante hay que resolver. Y en el otro también. Y se los voy a colocar acá. Y esto se lo voy a también colocar con rojito. Y hay que reemplazar a la columna I. ¿Sí? Aquí se los voy a colocar. Columna I. Si está en la si quiero encontrar C sub 1, entonces reemplazaré todo lo que está encerrado en color rojo en la columna 1. Si quiero encontrar C sub 2, reemplazaré esa expresión o esa columna en C sub 2 o en la columna 2. ¿Sí? Y todos los demás se mantienen, que es los elementos que tiene el Bronsquiano. Solamente vamos a cambiar una de las columnas por lo que conocemos. ¿Sí? Ojo acá. Necesito saber resolver, determinantes de orden n, si quiero. Un determinante 2 por 2 fácil. Se cruza y así hacemos la diferencia, no hay nada complicado. Un determinante 3 por 3 también hay, ¿no? Las reglas de Sarrus, hay la forma de una estrellita, que seguramente han aprendido, incluso hay, en álgebra 2 les enseñan con una formulita, no hay ningún problema. Pero imagínense de orden 4 o un determinante 4 por 4. ¿Ya estamos? Vamos a decir medio complicados. Podríamos utilizar el método de los cofactores, creo, ¿no? Cofactores menores, todo aquello. Algunos tal vez ya se han olvidado. Pero el que es más sencillo y con seguridad no se han olvidado, bueno, no sé si será sencillo, pero con seguridad no se han olvidado, es el método del pivoteo, ¿no? Toda la fila o toda la columna volverlo cero menos el lugar donde estamos pivoteando. Y así anulamos su columna y su fila, dependiendo de la posición, colocamos menos 1 elevado a la i más j. Hablando de posición, para ver si es positivo o negativo.
De ahí vamos a reducir el determinante en un grado menor, si quieres. Si estamos hablando de 4, vamos a tener un determinante 3 por 3, que ya es fácil. Pero si tenemos un determinante de 5 por 5, hacemos el mismo método, vamos a tener un determinante 4 por 4. Vamos a tener que pivotear y así sucesivamente. Imagínense. Vean la complejidad. Bueno, no complejidad, sino cuanto más el orden de nuestra derivada, bueno, de nuestra ecuación diferencial sea de un orden superior, vamos a decir a partir de 4, porque hasta 4 todavía ya saben, podemos hacer el método del pivoteo y vamos a tener una 3 por 3, que ya es fácil. Imagínense adelante en 4, el 5, por ejemplo. Ya va a ser más habilidad de cómo pivotean, ¿no? Y eso tampoco no es la razón de la materia. La idea es poder aplicar los conocimientos que tenemos, pero se les está planteando de manera general las soluciones, ¿sí? Y una vez que tengamos este C sub is derivadas, sí o sí necesitamos integrar. No nos salvemos. Por cualquier método que quieran resolver este sistema lineal, nosotros no nos vamos a salvar de hacer o de tener que integrar para encontrar los C sub is. ¿Sí? Este método de variación de parámetros funciona para todo tipo de ecuación diferencial lineal de orden n no homogéneo con coeficiente constante. E incluso las que hemos hecho con coeficientes indeterminados. Igual va a funcionar. ¿Y por qué no solamente aprendemos esta? Ya les dije. Puede ser que esto, un determinado ejercicio con este método, sea largo, o van a encontrar una integral que no van a poder expresar la integral en términos de funciones elementales. ¿Sí? Puede ser. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O como al revés, ¿no? Puede ser que sea más corto que con el otro. Cuestión de tal vez habilidad, cuestión tal vez de poder hacer alguna estrategia. Y como les he ido diciendo, eso no es más que eh, la habilidad al momento de ir resolviendo los ejercicios. ¿Sí? Bien, acá finalizamos todo lo que viene a ser la parte teórica de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficiente constante. No hay otros métodos si quieren. Existe tal vez otro método, pero que se realiza con la transformada de Laplace, pero eso está más ligado cuando se tiene eh, ecuaciones diferenciales de Cauchy, o sea que tenemos que tener condiciones iniciales, porque la transformada de Laplace en algún momento va a tener la necesidad de conocer eh, lo que es las condiciones iniciales, pero también se les puede aplicar o resolver con transformada de Laplace, que incluso es mucho más sencillo si ustedes conocen la tablita de las transformadas de Laplace. ¿Sí? No nos va a dar tiempo para ver eso, ya les dije, pero necesitamos todos estos elementos esenciales. Consultas, preguntas, chicos, chicas. Está todo claro, Inge. Bien, chicos, entonces mañana al inicio les voy a preguntar si quieren hacer algún ejercicio en particular sobre esta sección. Eh, si, si tienen dudas, lo van a preguntar al inicio. Y si no, vamos a dar ya por lo menos una entrada a lo que es ecuaciones diferenciales con coeficiente variable. ¿Sí? Se puede diferenciar dos casos, si quieren. Uno que se conoce como ecuaciones diferenciales de tipo Euler, que es un caso particular de las ecuaciones diferenciales con coeficiente variable lineal, y de esa manera ingresar a la forma general, ¿no? Cuando no se tiene cierta característica que le caracteriza a las ecuaciones de tipo Euler, ¿sí? Solo vamos a ir viendo, dependiendo si es mañana o tal vez la siguiente semana.
¿sí? Tal vez mañana me van a esperar un poquito, yo sé que tenemos clases 2:15, tal vez un poquito me retrase dependiendo, ustedes saben que mañana hay examen de ingreso a la facultad y como todos los que estamos todos los días en la U, nuestra primera tarea es colaborar en esos exámenes de ingreso. Entonces, con seguridad vamos a estar ello, todo va a depender de qué hora va a comenzar y qué hora va a finalizar, ¿no? Entonces, pero generalmente siempre es de 11 a 1, ¿no? Cuando ustedes han dado examen de ingreso en el coliseo, si han dado de manera presencial, les llamaban temprano, pero iniciaban 11, 1 y recién salían, ¿no? Igual, yo creo que va a ser la misma hermenéutica de tiempos estar tomando exámenes presencial a los de nuevo ingreso, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia ahí si me retraso, tal vez no tan bien, pero voy comentándoles, ¿sí? Bien, chicos, chicas, entonces esto se lo subo enseguida a la plataforma y nos estaríamos encontrando el día de mañana. Tengan muy buenas tardes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego.